Muy pocas personas saben reflexionar, pero todas quieren tener opiniones. Arthur Schopenhauer. Seamos sinceros, a todos nos gusta debatir, ¿a que sí? Y además, queremos que nuestros oyentes compartan nuestras opiniones, puesto que las consideramos verdaderas, ¿verdad? Hoy analizaremos una obra bastante peculiar del archiconocido filósofo Arthur Schopenhauer, con un título de lo más curioso: El arte de tener siempre razón. Mi nombre es Javier y sean bienvenidos al Templo de la Enseñanza. Antes que nada, vamos a profundizar un poco en la vida del autor. Arthur Schopenhauer nació en la ciudad alemana de Danzig, actual Gdansk, en Polonia, en el año 1788. Es conocido por ser uno de los filósofos más controvertidos de toda la historia. Es considerado un misógino y su filosofía una de las más pesimistas. Son muy curiosas las historias entre Schopenhauer y su madre, así que si tienen tiempo les animo a que le echen un vistazo. Hay que decir que su madre, Johanna, no era para nada una mujer convencional de la época, era escritora y filántropa. Además, es conocida por ser la primera mujer alemana en publicar libros sin utilizar un seudónimo para ocultar cuál era su verdadero género. Toda una crack. Schopenhauer, que en un inicio empezó estudiando en la Universidad de Medicina, pero que más adelante se cambió a la carrera de Filosofía, y gracias a Dios, saltó a la fama gracias a su obra capital, El mundo como voluntad y representación, un tratado de metafísica publicado entre 1818 y 1819. Pero la obra que hoy nos atañe fue publicada más adelante, en el año 1831, que es la época más adulta, más tardía del escritor. Hablo del arte de tener siempre razón. Vamos a comenzar hablando un poco sobre de qué trata exactamente este libro. El arte de tener siempre razón, también llamado por el autor como dialéctica heurística, pretende hacer un análisis de esta disciplina. Primero, en una especie de prólogo, nos intenta hablar sobre la naturaleza de este tópico, y a continuación nos muestra cuáles son las bases de toda controversia. Schopenhauer comienza este escrito definiendo qué es la dialéctica heurística, un concepto inventado por él. Pero antes debemos entender algunas cosas. Aristóteles, en sus obras, diferenciaba 4 tipos de conclusiones o teorías distintas. En primer lugar, encontramos la lógica o analítica, que busca la verdad, las conclusiones exactas. En segundo lugar, tenemos la dialéctica, que pretende la persuasión, alcanzar las conclusiones que son consideradas exactas y que son adoptadas como tales. En tercer lugar, encontramos la erística, cuya forma final es correcta, pero su contenido no lo es, sino que simplemente lo aparenta. Y en cuarto lugar, y por último, encontramos la sofística, cuya forma final es exacta, pero no correcta. Schopenhauer pretende profundizar en la dialéctica, pues defiende que, aunque en muchas ocasiones tenemos la verdad objetiva cuando estamos debatiendo, al mismo tiempo estamos en el error a los ojos de los oyentes e incluso de los nuestros mismos, y al rival le pasa lo contrario. De ahí nace la importancia de la dialéctica. Debemos separar la verdad objetiva de aquello que estamos hablando de su validez en el plano de la aprobación, y es a esto último a lo que se dedica la propia dialéctica. Seguramente te está surgiendo esta duda. ¿De dónde narices nace esa necesidad del ser humano de querer tener siempre la razón? Pues Schopi la justifica diciendo que nace de la mediocridad del ser humano, tan positivo como siempre. Se justifica al modo de Maquiavelo cuando dice lo siguiente: si el ser humano de verdad fuese honrado, no necesitaría tener siempre la razón, pues lo que buscaría en cada debate es siempre la verdad, independientemente de si ésta está de nuestro lado o del lado de nuestro rival. Sin embargo, la vanidad innata del ser humano, especialmente apreciable cuando hablamos de las facultades intelectuales, no nos hace aceptar ni la falsedad de nuestras proposiciones ni la veracidad de las proposiciones del contrincante. Además, me parece muy interesante cómo Schopenhauer recalca la diferencia que existe entre la lógica natural y la dialéctica, puesto que defiende que todos los seres humanos, en una justa medida, tienen más o menos el mismo nivel de lógica natural, o sea, está homogéneamente repartida. Sin embargo, con la dialéctica no pasa eso,
sino que está más heterogéneamente repartida. Es decir, hay gente que nace con más dones de dialéctica y otra con menos. Por eso es importante trabajar la dialéctica. Seguramente a veces te pasa que sales de una discusión y sales derrotado porque no has sido capaz de argumentar correctamente contra tu rival. Pero luego lo que pasa es que se demuestra que en el fondo tú tenías la razón. Pero en aquel momento no encontraste un ejemplo apropiado, sino que se te ocurrió mucho tiempo después y no eras capaz de argumentarlo correctamente. Por eso es importante trabajar la dialéctica, para poder ganar esos debates, sin que luego nos arrepintamos de no haber encontrado ese ejemplo, de haber encontrado ese argumento. Para finalizar esta especie de prólogo, Schopenhauer pretende hacer una diferenciación más clara entre los conceptos de lógica y de dialéctica, más clara que la diferenciación que dio Aristóteles, y lo hizo de la siguiente manera. La lógica se encarga de buscar la verdad objetiva y la dialéctica simplemente busca tener razón. Y aquí por fin llegamos a la definición de ese concepto inventado por él, del concepto de dialéctica erística, y lo define de la siguiente manera. Es la justa intelectual por tener siempre razón en la controversia. A continuación, el alemán nos ofrece una serie de pautas para entender cómo funciona la dialéctica. Si alguien expone una tesis, existen dos modos y dos métodos para refutarla. Si nos centramos en los modos, encontramos lo siguiente. El primero de los modos es el modo ad rem. Lo que vamos a demostrar es que la tesis que expone nuestro rival no se corresponde con la verdad objetiva. Por lo tanto, estamos atacando su argumento a través del contenido. Pero el segundo método es el ad hominem, que lo que busca es atacar a la persona que expone la tesis, al mal contexto en el que la usa o también a que dicha tesis contradice otra de sus afirmaciones previas. Por lo tanto, lo que estamos atacando no es la verdad objetiva, sino la verdad subjetiva relativa. Por otra parte, dije que existían dos métodos con el cual refutar una tesis. El primero de ellos es la refutación directa. Vamos a atacar la tesis en sus fundamentos, por lo tanto demostramos que no es verdadero. Y por otro lado tenemos la refutación indirecta. Aceptamos la tesis como verdadera y lo que vamos a atacar son sus consecuencias, demostrando que tampoco puede ser verdadera. Para que quede así más claro de manera sencilla, cuando refutamos de manera directa, demostramos que el argumento no es verdadero. Y si lo atacamos de manera indirecta, demostramos que no puede ser verdadero. Ahí la diferencia. Por último, antes de presentarles cuáles son las estratagemas que propone Schopenhauer para tener siempre la razón, me gustaría hacer una pequeña puntualización que hace el propio autor, y es la siguiente. Hay que destacar que de premisas verdaderas solo se obtienen proposiciones verdaderas, aunque las que se obtienen de premisas falsas no siempre son falsas. Es decir, podemos conseguir la verdad a través de premisas que son equívocas, que son falsas, mientras que de la verdad, de cosas verdaderas, nunca podremos obtener cosas falsas. Esto que acabo de contar, que puede sonar un poco a lío, es algo fácil de entender, y lo entenderán con el siguiente ejemplo. Imagínense las clases de matemáticas cuando estaban en el instituto o en clase y estaba el profesor corrigiendo un ejercicio. Y uno de los alumnos levantaba la mano diciendo que le había dado el mismo resultado que el profesor en la pizarra, pero que lo había hecho de otro método. El profesor se acerca al cuaderno, empieza a revisar los apuntes y se da cuenta de una cosa, y es que los métodos que han seguido no tienen ningún sentido, en plan, no son los correctos, y que ha tenido el mismo resultado que él de pura casualidad, de chiripa. Vamos, que a través de procedimientos falsos, erróneos, ha alcanzado el resultado verdadero. Sin embargo, si seguimos el procedimiento que hay que seguir, que hay que hacer, solo podemos obtener la verdad, nunca nos va a dar un resultado falso. Y por fin llegamos a la parte que la gente suele encontrar más interesante de este libro, y es que Schopenhauer nos presenta 38 estratagemas con la cual tener siempre la razón. Yo en este vídeo les presentaré algunas de ellas, las he escogido, cuáles me parecen las más interesantes, y os aseguro que les ayudará a mejorar vuestra capacidad de dialéctica. Así que vamos allá. Estratagema número 1. Schopenhauer comienza su lista de estratagemas diciéndonos lo siguiente. Debemos coger las afirmaciones de nuestro contrincante y estirarla lo máximo posible, que se salga de los límites naturales,
debemos generalizarla lo más que podamos. Y al contrario, cuando nosotros demos una afirmación, debemos reducirla al máximo, hacerlo los límites los más pequeños posibles, lo más concreto que se pueda. Y es que esto es algo muy simple. Una afirmación, cuanto más general es, más fácil es de atacar. Se puede entender por una especie de metáfora. Imaginemos que estamos con tiro al arco. Cuanto más grande sea la diana a la cual tenemos que darle, más fácil nos resultará, más fácil es atacar. Sin embargo, cuanto más pequeña es la diana, más difícil es acertar. Y a continuación voy a ilustrarlos con un ejemplo. Antes de nada, quiero decir que yo no me identifico con lo que se dice en el ejemplo. Vamos allá. La persona dice lo siguiente: creo que deberíamos hacer políticas para reducir el consumo de plástico y así cuidar más el medio ambiente. Y la persona B, en respuesta y utilizando esta estratagema, dice lo siguiente: según tú, debemos abandonar todos los productos, porque todos están hechos de plástico y debemos volver a vivir en cuevas. Como vemos, lo que ha hecho la persona B es coger la afirmación de A, que parece que no iba por ese sentido, y lo que ha hecho ha sido generalizarla al máximo, con el objetivo de atacarla y hacerle ver como una opinión absurda. Número 2. Estratagemas 4 y 9. He juntado estas estratagemas porque considero que dicen más o menos lo mismo, y es lo siguiente. Si queremos alcanzar una conclusión, no vamos a presentar las premisas de manera lineal, porque así nuestro contrincante puede prever a dónde queremos llegar, sino lo que vamos a hacer es, de manera indirecta, hacer que nuestro contrincante las vaya aceptando poco a poco, premisa a premisa, pero con un orden alterado. Lo mismo si tenemos que hacer preguntas. No vamos a seguir el orden lógico, sino que vamos a alterar dicho orden. Así, seguramente, podemos conseguir que nuestro rival acepte nuestra conclusión sin que él lo quiera. Número 3. Estratagema 10. En este caso, imaginémonos el siguiente supuesto. Necesitamos que nuestro rival dé una respuesta positiva a una serie de preguntas para que sí alcancemos la tesis a la que queremos llegar. Sin embargo, nuestro adversario no para de rechazarlas todo el rato. Entonces vamos a hacer lo siguiente, y es que lo que vamos a presentar ahora es la tesis contraria, de tal manera que nuestro rival quedará confundido. O lo que también podemos hacer es presentarle ambas y que él sea el que tenga que elegir, jugando con su duda. Es decir, nosotros somos conscientes de nuestras intenciones, pero el rival no las sabe. Estamos jugando con esa ambigüedad, con esa duda. Por ejemplo, imagínense el siguiente caso. Queremos demostrar que los negacionistas se equivocan. Y nuestro contrincante no para de rechazar todo aquello que decimos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Cambiamos nuestra tesis y vamos ahora a defender la tesis opuesta. Es decir, que los negacionistas están en lo cierto. Ahora, nuestro adversario, extrañado, intentará rechazar esta nueva tesis que estamos defendiendo, por lo que al rechazarla de manera indirecta está aceptando la original, o sea, está aceptando que se equivocan. Hemos conseguido nuestro objetivo. Número 4. Estratagema 12. Imagínense que estamos tratando con un concepto bastante general y que no tiene una designación propia y que necesita ser designado a través de algún tipo de metáfora. Pues bien, debemos ser inteligentes. Utilicemos esta metáfora para nuestro propio beneficio. Por ejemplo, nuestro rival propone una especie de cambio. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es calificar ese cambio como innovación o como experimento. Estas palabras tienen una cierta connotación negativa. Sin embargo, si somos nosotros los que proponemos dicho cambio, usaremos esta palabra, cambio, o incluso utilizaremos otra como mejora. En este caso, las palabras que estamos utilizando tienen una cierta connotación positiva. Hay que ser inteligente con las metáforas que usamos. Número 5. Estratagema 13. Esta estratagema se parece a la tercera que hemos expuesta en este vídeo y nos dice que cuando queramos que nuestro adversario admita nuestra tesis, debemos presentarle la contraria y dejarle elegir. Pero le vamos a presentar la contraria de una manera muy violenta, de una forma tan brutal que se vea obligado a que acepte la nuestra. Imaginémonos que estamos intentando demostrar que se debe hacer caso siempre a los padres. Entonces diremos lo siguiente. Hay que desobedecer u obedecer a los padres en todas las cosas. Al añadir ese en a todas las cosas, resulta más obvio aceptar que hay que obedecer a los padres y no desobedecerlos. Número 6. Estratagema 20.
Imagínense que le hemos presentado a nuestro adversario las premisas y él las ha ido aceptando una tras otra. No debemos pedirle también que acepte la conclusión, sino que debemos ser nosotros mismos quienes la saquemos y la demos por verdadera, puesto que nuestro contrincante va a pensar que ha sido él quien las ha aceptado. Lo mismo pasa si quedan algunas premisas por ser aceptadas, una o dos. Nosotros las omitiremos, las daremos por verdaderas y también presentaremos la conclusión. Fácil, ¿verdad? Número 7. Estratagema 26. Aquí el Tito Shopping nos ofrece una técnica brillante, de mis favoritas, y es la retorsión del argumento. Cuando el adversario nos presenta un argumento que él mismo pretende usar para sus fines, pero resulta que puede ser mejor utilizado si se vuelve en su contra. Por ejemplo, lo siguiente. A dice: es un niño, por ello hay que ser indulgente con él. Pero B le contesta: exactamente, por eso mismo que es un niño hay que castigarlo, para que no se encierre en sus malos hábitos. ¿Han visto? Es maravilloso. Número 8. Estratagema 27. Si presentamos un argumento y este hace enfadar inopinadamente a nuestro adversario, debemos tratar de hacerlo llegarlo lo más lejos posible, por dos motivos principales. No solo porque es bueno hacer enfadar a nuestro contrincante, porque ya sabemos que enfadado la gente no piensa bien, sino porque también podemos suponer que hemos dado con una falla, con un punto débil de su razonamiento. Algo similar nos dice la estratagema 34, puesto que si hacemos una pregunta y nuestro contrincante no la responde de manera directa, intenta desviar la atención del debate, es porque hemos tocado algo que quizás no lo tiene tan dominado. Una vez tocado el barco hay que hundirlo, ¿verdad? Eso trataremos. Y por último, número 9, estratagema 38. Es la última del libro y Schopenhauer nos dice lo siguiente. En última instancia, cuando nos veamos derrotados y sin oportunidades ante nuestro rival, debemos pasar al insulto, sobre todo aquel que se refiere a sus capacidades intelectuales, porque es una de las áreas que crean mayor vanidad y orgullo en el ser humano. Sin embargo, yo quiero darle la vuelta a esta estratagema. No quiero que tú insultes, sino que cuando tú seas insultado no caigas en el juego del contrincante, puesto que lo único que es una medida desesperada por poder sobrevivir. Si caes en la trampa, pensaréis los dos a lanzaros pullas el uno al otro. Tenías la victoria en tu mano y has desviado la atención del debate. Sin embargo, debes mantener la paciencia, la templanza y la calma. Lo que vas a hacer es refutar cada uno de sus insultos y luego volver a la causa del debate. Volver a aquello de lo que estabais hablando antes de que él te empezó a insultar. Una vez hecho esto, te lo aseguro, has ganado la controversia. ¡Felicidades! Y por último, número 10. Esta no es una estratagema en sí, sino que hablo sobre la experiencia mía tras leer el libro. Y creo que puede ser un consejo que quizás les ayude. Y es que, a pesar de que en muchas ocasiones nosotros creemos que tenemos la razón y además dominamos perfectamente la lógica y la materia en la cual estamos hablando, creo que también debemos interesarnos por la dialéctica, puesto que este conocimiento es esencial. En muchas ocasiones tenemos las ideas claras, pero no somos capaces de explicarnos, no somos capaces de defendernos y de intentar hacer que los oyentes también compartan nuestra propia opinión. Es aquí donde nace algo muy importante en la vida, y es el saber venderse a uno mismo y a sus ideas. Y esto, crean o no, es muy importante, no solo en el ámbito laboral, cuando tienes que venderte a las empresas, a los jefes para que te contraten, sino también a nivel romántico, cuando te quieres presentar a alguien mostrando todas tus virtudes, todo lo bueno que eres. De ahí que considero que esta disciplina es fundamental trabajarla. Y bien, ¿estás listo para defender tus ideas de una manera más sólida la próxima vez que debatas con alguien? Así, en tu próxima controversia, ya sea con tus amigos, tu pareja o tu familia, demuéstrales cómo se hace de verdad. Créditos a Schopenhauer aparte. Si te ha gustado el vídeo y crees que el contenido puede ayudarte, dale me gusta y suscríbete, porque así me muestras tu apoyo y así me dan más ganas de continuar con este bonito proyecto. Si crees que esto puede ayudar a alguien, compártelo con tus amigos y así serán dos los que sepan debatir bien. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Javier y esto es el Templo de la Enseñanza. Y recuerda, intenta ser un poquito mejor de lo que fuiste ayer. Muchísimas gracias.